Bueno, señores, llegó un momento especial en su programa Aquí y Ahora, de compartir, de interactuar con un hombre que se ha destacado mucho en el plano nacional e internacional. De inmediato saludamos a Narciso Isa Conde, que me hiciste una corrección con el nombre. Gracias, Robert. Que fue muy interesante, pero es parte de lo que se llama cuando usted tiene un sello, Claro. guarda una parte y como tú me dices, simplifica. Claro. Que además fue el resultado también un poco de la familia de mi madre, porque yo me llamo Aris de primer nombre por mi padre. Correcto. Narciso es el segundo nombre. De Jesús es el tercero, y entonces vienen los dos apellidos. Resulta que lo de Narciso viene de un tío, hermano de mi madre, que fue prácticamente el padre de mi madre, porque ella quedó huérfana a los 8 años. Entonces, la familia, que era más numerosa, porque los Isa eran 2 hermanos solamente y vivían en pueblos distintos, agarraron el nombre de Narciso, no el de Aris. Entonces me quedó lo de Narciso, Narso, que me dicen la mayoría, Narso. Y Aris, Narciso de Jesús ni suenan. Yo relajo Doblemente religioso. Yo relajo un poco porque Isa en árabe es Jesús. Así es. Y entonces son 2 veces Jesús. Isa Jesús de Jesús. Así es. Narciso, 53 años han transcurrido de la conmemoración de una gesta que causó mucho dolor en el país. 1965, 24 de abril como hoy. Yo diría que una combinación de orgullo y dolor y bueno, porque vino un periodo trágico. Así es. Porque abril del 65 fue sin lugar a duda la gesta más importante de todo un siglo, equiparable a la gesta de la restauración y de los trinitarios, de la independencia, mejor dicho, la separación respecto a Haití. Esa gesta, ahora, a partir de lo que tenemos, del cuadro también dramático, trágico, social que tiene la República Dominicana, de un poder corrupto, mucha gente se pregunta, y no son pocos los periodistas que me preguntan, ¿y valió la pena? Entonces yo le digo lo siguiente, me parece que esto es importante. No siempre las grandes gestas históricas concluyen en una victoria plena. Así es. No. Es decir, puede haber una gran gesta. Bueno, la propia gesta de la independencia de los trinitarios fue deformada por el santanismo y la gesta restauradora. Algunas se degradan en el ejercicio del poder posterior. Se degradan. Y estamos viviendo en nuestra América procesos de ese tipo los sandinistas, ¿no? Procesos que se degradan en el ejercicio del poder. Pero cuando además interviene la derrota, porque abril tiene una particularidad que muchas veces no se observa. Abril es a la vez victoria y derrota. Y en pocos días pasó eso. Yo digo que es una gran victoria, un gran triunfo, el hecho de que el pueblo dominicano en mancomunidad con los militares constitucionalistas, ese proceso de simbiosis que se dio, de unión, en horas casi derrotara el régimen que impuso el golpe de Estado, que tenía en el centro y detrás también a los Estados Unidos, a la oligarquía dominicana, a la oligarquía tradicional dominicana, a los jefes militares corruptos y a la alta jerarquía de la iglesia. Derrotar esos poderes en un espacio del día 24 al 27, porque la consumación de la victoria se da en la batalla del Puente Duarte. Correcto. Junto con la toma de la fortaleza Osama. Es decir, ahí estaba victoriosa la revolución popular y democrática, con más profundidad que sus objetivos iniciales. Ojo con esto. Es decir, era la Constitución del 63 y el gobierno de Bosch. Pero lo que estaba en marcha era un gobierno con la Constitución del 63, Camaño presidente, podía también Camaño traspasar la presidencia a Bosch, pero con una nueva situación, unas Fuerzas Armadas nuevas, formadas con el pueblo en armas y los militares constitucionalistas. Es decir, el viejo régimen
las estructuras militares policiales de la tiranía de Trujillo y de la primera intervención del 16 se hicieron añicos. Era un poder popular. Con el poder de los comandos, eso daba para una revolución de profundidad. Desde ese punto de vista yo digo, los gringos, los imperialistas gringos no se equivocaron en su propósito. Ellos vieron lo que era esa victoria, era una victoria trascendente. ¿Y qué hicieron? Sustituyeron el ejército derrotado por un ejército de la misma dimensión, mucho mejor dotado, con todos los armamentos modernos, y además con toda la posibilidad de desplegar más fuerza, porque están los portaaviones, todo esto ahí. Ese era un factor que no estaba en la conciencia nacional. Nosotros estábamos enfrentados al gobierno del triunvirato, a los militares golpistas, a San Isidro, pero no aparecía Estados Unidos en primer plano, porque eso estuvo en el 16, estaba fuera de la memoria. Ese chance, ese momento, que hubo un momento incluso de vacilación del proceso, yo viví eso, ¿no? Como una parte de la dirección constitucionalista creía que la OEA y los Estados Unidos, con la llamada Fuerza Interamericana de Paz, venía a mediar, cuando lo que venía era imponer a defender los intereses de los gringos. Sí. Entonces, ese hecho marca la victoria trascendente efímera, corta, profunda, con una riqueza en perspectiva enorme, pero al mismo tiempo determina, el 28 comienza el proceso de derrota. Fíjate que cómo es la dialéctica, ¿no? Claro, claro. Victoria y derrota. Es decir, se inicia un proceso en que la insurrección en expansión, ya todos los cuarteles del interior de la provincia venían respaldando el proceso y los pueblos levantándose, comienza a replegarse por el factor de la intervención norteamericana, por la correlación de fuerza militar desfavorable. Pero hay que señalar lo siguiente, es decir, ellos logran ponernos a la defensiva, cercarnos en una zona de la ciudad, en la mejor estructurada para defendernos, que era la parte de cemento, no de la casucha de la zona norte la barren con la operación limpieza y cometen una matanza que no se sabe todavía cuántos fueron los muertos. Nos refugiamos en esta zona de abajo, de lo que hoy la 27 hacia abajo. Correcto. Mar, río, rodeado, cercado. Sin embargo, ahí hay otra victoria dentro de la derrota. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? La hazaña de no haber podido ser aplastado. No pudieron penetrar en la zona. Tuvieron que pactar. El pacto es un pacto desigual. Es un pacto oneroso. Es un pacto donde estaba la imposición y la derrota política del movimiento. Lo que venía como régimen no iba a ser lo que nos propusimos, ni era la Constitución del 63 como tal. Venía un periodo de contrarrevolución. Hoy estamos conmemorando, como tú decías, los 53 años. Claro. Es un poco más de medio siglo. En más de medio siglo, esa contrarrevolución, yo quiero poner acento en esto, se tragó incluso, no solo activó todas las fuerzas contrarias a ese proceso democrático, soberano, nacional, con contenido de cambio social, sino que fue paso a paso, a partir del síndrome de la derrota y del revés, captando fuerzas que fueron de abril. Se chupó al PRD. La contrarrevolución se chupó al PRD. Finalmente, se chupó al hijo del PRD, que fue el PLD que intentó zapatearse con Bosch. Y a la muerte de Bosch, antes de la muerte de Bosch, cuando Bosch ya no estaba en facultades, comenzó el proceso de traición. Que le quiero aclarar algo con Bosch, que tú me lo aclares también. Ese Juan Bosch, que yo lo divido en dos en la parte histórica. Rafael Fernández Domínguez, ese coronel histórico, jugó un papel preponderante. Yo asumo que dio un diplomado de historia a nivel nacional. Que ese Juan Bosch no fue el mismo cuando mataron al coronel Fernández Domínguez, porque la esperanza de la reposición con la muerte del coronel se fueron. Y ya entendió Bosch que el Departamento de Estado no lo quería. Y cambió el discurso y fue totalmente distinto
hacia el Departamento de Estado de que él tenía antes. ¿Hasta qué punto vos? ¿En qué sentido tú dices? Precisamente eso. Bueno, tú dices que la muerte de Fernández Domínguez mató la esperanza de la reposición, de volver al poder Juan Bosch. El asesinato. No, yo creo que Juan Bosch tenía suficiente talento. ¿O estaba claro en eso? Sí. Fernández Domínguez vino, es decir, eso fue una treta bien planeada donde la personalidad de Fernández Domínguez y su inmenso deseo de estar combatiendo aquí, porque eso fue lo que trajo a Fernández Domínguez. Claro que sí. Es decir, en el marco del tema de que comenzaban las negociaciones con el Departamento de Estado, con una revolución cercada, Fernando Domínguez le pide que haga la propuesta de él venir para iniciar. Con el mismo Camaño. Pero él no vino a transarse, él vino a combatir. Correcto. Mira, yo la única vez que conocí y que traté a Fernández Domínguez fueron minutos. Estábamos en una reunión con Camaño, la fuerza política, en los altos del restaurante Rossi, al lado del Copelo. ¿Tú recuerdas el restaurante Rossi? Claro. Y él entró con Juan Miguel Román. Estaban preparando el asalto a Palacio. Nos saludó a todos y se fue aparte con Camaño. Y en la noche hicieron el intento de tomar el Palacio. Que yo creo que estuvo muy impulsado por el deseo de él tenía semanas sin participar en la revolución. Siendo el artífice el actor intelectual del movimiento constitucionalista militar fue Fernández Domínguez. El que recluta a Camaño fue Fernández Domínguez. De ideas más claras y precisas y avanzadas era Fernando, lo reflejan sus cartas, sus escritos. Y fue el que puso a Bosch también en eso. Ese es el que fue exiliado, quería dar demostraciones de que él era un combatiente, de que él era un real comandante, ¿no? Ese vacío lo llenó Camaño en términos del liderazgo, porque el liderazgo se crea al calor de las luchas, pero de todas maneras él quería dar una contribución y ahí es que se produce toda la encerrona. Es decir, porque realmente el Palacio Nacional, lo digo con toda claridad, no era retomable. Visto ahora, con la inexperiencia que teníamos, no, eran emociones. Exacto. Pero desde el punto de vista militar era irretomable, porque además estaban las tropas norteamericanas muy pegadas al Palacio Nacional. Entonces ahí muere Fernández Domínguez y necesariamente entra el proceso de negociación todavía con mayor intensidad. No había otra salida. Mira, eso estuvo claro en un momento que tampoco se recuerda mucho, que nosotros vivimos, todos los compañeros que estábamos en ese momento, que fue un momento en que el Movimiento Popular Dominicano, que era uno de los componentes, acuérdate, estábamos el Partido Socialista Popular, que se convierte en Partido Comunista Dominicano en la misma revolución, el 14 de junio, el PRD y un sector del socialcristianismo, que lo dirigía Rafaelito Martínez. Ese era el equipo político junto con los militares constitucionalistas que formamos el comando político. En un momento determinado, cuando se entiende que la insurrección había entrado a la defensiva, que estábamos cercados, no había salida que preservara el movimiento físicamente, sus hombres y mujeres y sus armas, que no fuera negociada. Eso requería mucha firmeza para lograr lo máximo posible, pero consciente de que ellos se imponían. El MPD dice, negociación es traición. Y Camaño tiene una jugada brillante en ese momento. Está bien, vamos a convocar a todos los comandos. Y lo convocó a Leonor, al Teatro Leonor, los equipos dirigentes de los comandos, de todos los comandos de la zona. Y se paró en el Teatro Leonor, yo recuerdo eso, y cogió el fusil así. ¿Que una foto de esa historia? Sí, y él dice, bien, hay quienes ponen en duda y hasta dicen que es traición negociar en este momento. No hay problema, dice él. Yo no quiero jamás aparecer como un traidor. Preparémonos ahora mismo, vamos a hacer una columna.
a los compañeros y compañeras que no quieren la negociación, vamos a poner al frente y vamos a romper el cerco gringo. El cerco gringo no se podía romper. Imposible. Era imposible. Y ahí entonces, Dios, no, espérate, no es eso lo que estoy planteando. Derrotó esa posición. Y habían dos tendencias, una tendencia muy claudicante que encabezaban lo que representaban, lo que le llamábamos la burguesía liberal de Santiago, los Jorge Blanco, Guzmán, que planteaban ceder mucho, y la parte fuerte, que en la negociación jugaron un papel brillante, dos personas que yo quiero muchísimo. Uno desapareció, murió, que es Jotin Curi, y el otro que está vivo y con quien tuve recientemente, que nos queremos muchísimo, Hugo Tolentino Díaz, que eran un tanto los que llevaban las propuestas en la Cancillería para el tema de todo el proceso de negociación, conjuntamente con la fuerza política. Entonces eso termina en una salida negociada, que te repito, fue onerosa, pero salvó al movimiento. Claro, nosotros no podíamos vislumbrar todo lo que venía. Se preservaron la mayor cantidad de armas, todos los combatientes que estaban ahí, excepto los que ya habían muerto. Salimos a la calle desde la zona constitucionalista y comenzamos a organizar. Pero bueno, ahí viene la restauración del balaguerismo. Es decir, la provisionalidad de García Godoy, donde comienzan los crímenes selectivos, el Pichirilo fue el primero. Así es. La cacería. Primero es la cacería de los valores, de los más activos, de las diferentes tendencias. En lista de muerte todos nosotros, yo no pude jamás volver. ¿Usted estaba en alguna lista? Yo no pude jamás volver a mi casa. Wow, increíble. Yo era de la lista de los 56 comunistas que tiraban por yo tenía 22 años, 22 años. Por el avión, en los volantes que tiraban los aviones gringos. Pero bueno, incluso con mucha, te diría, mucha percepción y con cierta visión de que podía venir el asesinato, yo le dije a mi madre, mamá, yo no voy a casa. ¿Tú sabes en qué casa estuve yo 6 meses? ¿Dónde? En la casa de Orlando Martínez y su familia. Yo dormí 6 meses corridos en la misma habitación. De ahí viene una hermandad que dura eternamente. Pero, ¿qué pasó? A mi hermano, que estaba casado y que se fue a su apartamentico frente a la universidad, a la poca semana le hicieron un atentado. Yo estaba pensando terminar la carrera de medicina. A mí me habían expulsado de la universidad y estaba en 5º año. Mire, manténgame esa idea ahí, que me están haciendo señas, señor director. Muy bien. Y vamos a retornar. Me gustó mucho la parte de Orlando Martínez, que quiero que me amplíe un poquito. Y hablaremos de los hombres ranas, su participación en el evento. Muy importante. Señores, conversando con Narciso Izaconde, destacado hombre de izquierda, político dominicano, quien nos está dando como un gran maestro todo lo que fue el acontecimiento de aquellos días de abril del año 1965. Al regreso de la pausa, mucho más información. Bueno, señora, muy agradable uno conversar con gente como Narciso, y estamos refrescando la memoria del pueblo dominicano con relación a la conmemoración, 53 años de la gesta heroica y, como dice Narciso, como tú dices, del siglo XX, la más elevada, claro, que yo estoy de acuerdo contigo. En consecuencia, la más cercana en la memoria. Sí. Y han hecho un esfuerzo desde la clase dominante y desde el sistema ideológico para borrar esa gesta de la nueva generación. Eso es un plan fabricado, porque esa referencia es vital para el cambio próximo. Así es. Esa es una revolución inconclusa, porque en la historia los procesos se dan así. Es la revolución, yo te diría, pendiente. El referente Constitución del 63 y su contenido, y el poder de abril en chiquito, aunque fuera en las cuadras que se dio, es el referente, primero, es lo máximo de democracia y de poder popular que se ha alcanzado en la historia dominicana. No hay posibilidad de hacer un modelo de cambio que no tenga en cuenta esa realidad. Y eso no ha sido superado
Tú oyes hablando pendejada a Abinader, hablando que sé yo qué de la cosa. Jamás han dicho yo asumo la Constitución del 63. Y son conservadores. La han enterrado. Claro. La han enterrado. Entonces, esto que tú estás haciendo y que otros comunicadores hacen de que se despliegue esa experiencia, tiene valor para ponerla en el presente y en el futuro. Yo creo que esta mañana yo me sentí un poco asqueado. ¿Por qué? No por lo que hicimos en el cementerio, que fue muy lindo, un conjunto de organizaciones de izquierda, porque cuando vamos a la estatua de Camaño, que estaban ahí planteando una concurrencia diversa, muy diversa. Veo muchos traidores ahí. Ahí estaba el PRD de Miguel Marga Maldonado. Eso da asco. Porque, oye, el tema de ustedes de coger la memoria histórica para, sí, honrar los héroes y hacer todo lo contrario a ellos. Y pisotear su memoria y asquerosear la política y convertirse en un comerciante de la política. Eso ser rechazado con la mayor indignación posible. Entonces hay que recuperar la memoria histórica para proyectarla al presente y al futuro en términos de lucha y de cambio, de compromiso con esas ideas, renovándola, enriqueciéndola, porque la historia no se queda estática, ni los procesos. Muchas cosas han cambiado. Pero en fin de cuentas, yo diría, esto es semejante al triunvirato, lo que estamos viviendo. Así es. Aquí hay una estructura dictatorial mafiosa. Todas las instituciones están controladas desde el Poder Ejecutivo. Sea Leonel, sea Danilo, eso está así montado. ¿Qué hace falta para cambiar eso? ¿Qué haría falta para cambiar? Una ruptura. Lo que se produjo cuando estaba el triunvirato. Y eso no se logra con elecciones. Acuérdate, constitución sin elecciones, decíamos en abril. La consigna. Porque el triunvirato intentó meterlo dentro de una trampa electoral. Claro que sí. Lo que viene es una trampa electoral totalmente dominada, pervertida. Entonces, lo que hay que producir es una ruptura, una transición, una constituyente, y tiene que estar inspirada en la Constitución del 63. Narciso, sí. Mira, estamos casi llegando a la parte final del programa, muy interesante. Quiero que me responda esta pregunta. ¿Por qué se dividen las Fuerzas Armadas en el 65? Y sobre todo que me define el papel del general Elías Wessing, que era, si no me equivoco, el ministro de Fuerzas Armadas, que se fue del lado de los yanquis, ¿no? No, él era el jefe de San Isidro. Que tenía un dominio. De la Fuerza Aérea. Y un liderazgo no, fuerte. pero no solo. Es que San Isidro concentraba el principal poder de fuego de las Fuerzas Armadas. Así es. En los blindados, en la Fuerza Aérea, aviación, paracaidismo, y en la tropa de infantería con los armamentos más modernos. Por eso la batalla del Puente Duarte fue decisiva, porque eran las fuerzas de San Isidro que avanzaban para penetrar en la ciudad. Esa fue clave. Ese proceso yo lo viví porque ahí fue que yo establecí una relación. Yo había conocido a Camaño en el comando de La Pina, de la calle Pina, cerca del Parque Independencia. Pero en un momento que nosotros íbamos hacia el puente, él venía del puente y nos encontramos. Y Claudio Camaño conocía a Asdrúbal Domínguez, que era el líder estudiantil más importante que había, compañero nuestro en ese momento. Y entonces él nos para y nos presenta. Y dice, estos son los comunistas de la universidad. Y Francis dice, no me importa que sean comunistas, aquí lo que es la patria que está en juego, y aquí lo que está es la democracia en juego. Si son firmes, entonces nosotros aprovechamos la oportunidad y le dijimos, hay que lanzar un manifiesto. Ese manifiesto está ahí en la historia. Un manifiesto donde aparece él firmándolo en primera línea. Él se oponía a eso, porque él decía, todos somos coroneles. No, usted es el que la gente está evidenciando con el liderazgo de esto, por el reto que ha tenido la embajada americana y su papel en el Puente Duarte. Entonces, ahí se crea una relación formidable con él. Pero yo te debo decir también que antes habíamos conocido a Montearache. Tú me decías fuera de récord. Claro. Con Los Rana. Los Rana fue un cuerpo élite montado por Trujillo. Hasta comisiones internacionales en el caso de Venezuela. Y se revirtió a favor del pueblo. Y se revirtió a favor del pueblo. Sí. Porque el impacto que tuvo el gobierno de Bosch, la Constitución del 63, lo que se evidenció con su derrocamiento, el grado de putrefacción del triunvirato, lo que lleva a Camaño a revelarse la corrupción. Así es. Y hoy hay más corrupción. Imagínate tú todas las inquietudes que se están incubando en esta sociedad. Lo que lleva a Camaño y Montearache, es decir, quien recluta a Camaño
para decir Constitución del 63, Fernández Domínguez. Increíble. Y Montearache estaba en esa lógica. Entonces, oye, los hombres rana fueron el alma de la revolución. ¿Por qué? Porque en los momentos decisivos, cuando las tropas yanquis pretendían penetrar en la zona, cuando salían los ranas, que tenían una capacidad de combate extraordinaria, ¿no? Un valor, una astucia, una pericia. Hoy, por cierto, vi a ¿cómo se llama? López, uno de los ranas, que estaba vestido de marino porque fue de los que reintegraron. Un tipo formidable. Ese equipo de hombres ranas era formidable, ¿no? Entonces, le daban ánimo a los combatientes civiles por sus propias capacidades. Ellos actuaban como cuerpo, vestidos de negro, con su traje de tropas especiales. Capozzi era un entrenador que venía hasta de misiones mercenarias, vinculado al fascismo italiano. Se transformó. Increíble. Se convirtieron en pueblo. Es una cosa de una hermosura verdaderamente impactante, ¿no? ¿Qué influyó en el fenómeno que tú mencionas ahora del pueblo? Porque fue todo un pueblo unido por una causa. O sea, ¿qué factor fue determinante para que... Oye, no te olvides lo siguiente. Juan Bosch gana las elecciones del 62 con más del 63% de los votos. Le dio una pela a la oligarquía. Y teniendo a Viriato Fiallo, que era un hombre con tradición antitrujillista. Correcto. Y tradición antitrujillista en el país, él tenía sus valores. Pero era un hombre de la derecha, conservador. Juan Bosch era un hombre de una proyección, de una visión, de un pensamiento social que lo revela sus cuentos, su literatura, su propia formación política. Es decir, además, oye, yo te lo digo por mi madre. Mi madre dice, este es el periodo más lindo de mi vida, los 7 meses de Bosch, por el aire de libertad, la seguridad de mis hijos, decía ella. Eso prendió en el pueblo dominicano, cuando le arrebataron eso. Y eso es lo que determina que ese sentimiento popular que se convierte en clamor antes de la insurrección de abril y del contragolpe que se convierte en insurrección, contragolpe democrático de los militares. Antes de eso tuvo lugar la huelga de mayo del 64. Esa fue una insurrección sin armas. En toda la ciudad capital era un clamor nacional, los profesionales. Todo eso impactó las Fuerzas Armadas, se ganó un sector. Es decir, eso era inderrotable desde el punto de... No había fuerza interna que pudiera derrotarlo. Narciso, llegamos al final, pero sí, quiero de forma breve, en 10 segundos, interrumpir el gobierno de Juan Bosch por parte de los poderes fácticos que ya conocemos, constituyó hasta cierto punto que República Dominicana, lo que tiene ahora, una democracia hasta cierto punto motrenca, que no hemos logrado avanzar ni llega ni siquiera eso. Esto es una dictadura mafiosa disfrazada de democracia. Un gobierno de Bosch complicado. Naturalmente no es el producto de un golpe, no es la dictadura de los gorilas, es otra cosa. Es más allá. Pero es una cosa despreciable, perversa, todas las instituciones manipuladas, los niveles de corrupción, lo que está, hay una mafia política, empresarial, militar, policial. No hay institución del país que no esté dominada por mafias. Tú no viste lo de Onza, tú no viste lo de Oisoe, tú no viste todo el tema de Odebrecht en el país. Pero, y antes lo de Barrigol, que no ha sido aireado, donde te aprueban un proyecto que enajena la soberanía y destruye la naturaleza sin leerlo. A base de papeletazo limpio. Prométeme que volverás al programa. Sí, con gusto. Así que te doy las gracias. Porque yo creo que es necesario traspasar a las nuevas generaciones y al país esas vivencias y esas experiencias. Quiero hacerte un reconocimiento ahora en público. Señores, yo saludé a Narciso en la mañana, bueno, el mediodía, en el parqueo, aquí en el canal, y lo invité al programa. Y se dieron algunas situaciones que quizás para que no se diera la entrevista, pero usted hizo todo lo posible porque estará fuera del país. Yo fui a la universidad, no, fuera de la ciudad. Yo fui a la universidad, yo prácticamente casi no puedo salir, yo estoy preso en el país, salvo a Cuba, a Venezuela, porque yo tengo la orden de captura en Colombia. Terrible, y el Interpol detrás, es decir, una ficha azul de Interpol, por todo el tema del apoyo a las insurgencias, en todas esas cosas que han pasado. Y yo en eso no cedo.
no sé, a mí me importa la visa, me importa. Te agradezco que estés aquí. Pero bueno, pero yo tenía un compromiso que terminaba después de las 5 y lo acorté. Yo te dije, llámame a las 4:30 y yo te llamé a las 4:30. Porque tú me dijiste, yo quiero hacer este programa, claro. Tenemos una hora. Y sé de la valía que tú tienes. Y bueno, entonces, que te admiro bastante. Entonces, bien, y además, con ese apellido que tú tienes, yo le tenía un cariño inmenso a Justino José del Orbe y a doña Altagracia, que es familia tuya. Así es. Muchas gracias, Narciso. Bueno. Señora, ahí lo escucharon, un conversatorio, más que todo, sobre este 53 aniversario de esa gran gesta, la más importante del siglo XX, la gesta de abril de 1965. Bendiciones para todos, señores. Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto Caranda, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto Caranda.